Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y en este video vamos a hacer algo muy diferente de lo que normalmente hago. Y va a ser un video que posiblemente sea mucho más corto de los videos que tiendo a hacer en este canal. Pero es que hay algo que he visto mucho que está pasando, que pasa en mi canal y que quiero explicar y que quiero hablar de él. Y es el tema de lo que es la fantasía romántica y la diferencia que tiene con el romance paranormal. Porque me he dado cuenta que muchos de los libros tienen ambos componentes, pero no son exclusivos el uno del otro, digamos. Entonces quiero, desde lo que para mí es la fantasía romántica y lo que para mí es la fantasía, el romance paranormal, y la diferencia entre los dos. Entonces nada, comencemos. Entonces, principalmente, la fantasía romántica, que es, como su nombre lo dice, es una estructuración de fantasía que tiene aspectos de magia, criaturas fantásticas, universos de fantasía, de ficción, pero que también tiene un componente muy importante del romance. Entonces estos son libros y son historias que tienen un balance muy igual entre lo que es el romance y la estructuración de la fantasía y de las historias. Eso es lo que es principalmente la fantasía romántica. Y lo que es romance paranormal, pues como su nombre también lo dice, es una historia principalmente de romance, pero que tiene aspectos paranormales. Lo que yo considero paranormal para mí son estilo como vampiros, demonios, hombres lobo, también brujas, todo como este estilo como muy paranormal que uno tiende a ver, lo cuento dentro de estas historias. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay muchas historias que son de fantasía romántica que tienen aspectos también paranormales. Lo que yo considero una diferencia entre lo paranormal y la fantasía romántica es qué tanta fantasía tiene la historia. Entonces, digamos, por ejemplo, Crave. Grave, el primer libro es un romance paranormal. Es una historia que se da en un colegio, en una academia, y solamente reconocemos como digamos a los vampiros y el romance. Crepúsculo. Crepúsculo es una historia en donde lo único extraño que tiene la historia es que hay vampiros y hay hombres lobos. Entonces eso es paranormal. Pero ya hay otros aspectos que se van sumando, digamos, y hacen que sea una fantasía romántica. Por ejemplo, tenemos Zodiac Academy. Entonces en Zodiac Academy tenemos criaturas paranormales, tenemos vampiros, tenemos hombres lobo, tenemos brujas también, pero hay muchísimo más detrás de eso. Hay componentes de magia, de poderes, estructuración de la fantasía, hay aspectos políticos mucho más marcados que en el romance paranormal. Sí, como que la diferencia entre estas dos historias es como ese componente político, ese componente de fantasía muchísimo más completo, muchísimo más complejo, que le da una visión muy distinta a la historia. Digamos, en aspecto paranormal, Bright, por ejemplo, de Illy Hazelwood, que es una historia en donde un vampiro es obligado a casarse con un hombre lobo. Lo más paranormal es... Lo paranormal, digamos, es lo que se apodera de la historia. También tenemos Black Sunshine de Karina Hale, que es la historia de como un grupo de vampiros como de estilo mafia, y por el otro lado tenemos nuestro personaje principal, que también es un estilo diferente, digamos, de paranormal. Entonces como que la base de lo paranormal, digamos, es eso. No hay mucho componente político, sino que el romance se da entre paranormales, digamos. La fantasía romántica sí ya tiene un aspecto mucho más completo, un aspecto mucho más complejo, pero puede tener también componentes de lo paranormal. Como les dije, por ejemplo, Zodiac Academy es un ejemplo muy como marcado de ese tema. ¿Y qué es lo que pasa y qué es lo que siento también con este tipo de temas? Siento que la fantasía romántica puede ir con todo. O sea, puedes encontrar libros de fantasía romántica que tienen características paranormales o que tienen cosas paranormales, pero al mismo tiempo me puse a pensar, por ejemplo, está Silver Elite, que Silver Elite para mí es un libro demasiado bueno, donde la base, digamos, vendría siendo una historia de distopia, pero que hace diferente este libro de distopia, que es una fantasía romántica. Tiene ambos géneros, tanto la parte dystopian como la parte de fantasía romántica.
Tiene mucho componente paranormal, mucho componente político, perdón, de la parte dystopian, pero al mismo tiempo tiene mucho componente político y una estructuración de fantasía mucho más marcada. Entonces es como un equilibrio entre ambas. Me he dado cuenta porque cuando hago videos sobre romance paranormal o sobre fantasía romántica, tiendo a veces a complicarme mucho. Confundo mucho en decir cómo será que esto sí es una fantasía romántica o si solamente es un romance paranormal. Entonces, en este canal, por lo menos, cuando estemos hablando de fantasía romántica, sí es una estructuración de fantasía mucho más políticas y con muchas más criaturas, digamos, de fantasía. Pueden haber dragones o pueden haber otro tipo como de criaturas de fantasía, pueden ser existentes, mitológicas o creadas o lo que sea, y la parte paranormal ya es solamente la existencia de seres paranormales. Esto, por ejemplo, Becoming Alpha es un muy buen ejemplo, que es una serie en donde todo se basa desde lo paranormal. Hay hombres lobo y hay brujas y toda la historia se basa a partir de eso, pero la magia viene de las brujas y ya lo paranormal de los hombres lobos nada más. Entonces es más como ese aspecto, digamos, que van muy de la mano, pero al mismo tiempo hay ciertas características o ciertas cosas que hacen que sean diferentes y que sea o la una o que sea la otra. Pero entonces, según eso, sí pueden haber fantasías románticas que tengan aspectos paranormales, pero es muy difícil encontrar pues un romance paranormal que tenga características sencillas de la fantasía romántica, porque la fantasía romántica de por sí necesita mucha estructuración y necesita una complejidad mucho mayor que toda la parte paranormal. Entonces sí se pueden encontrar fantasías románticas porque pues, lo paranormal desde cierto punto también puede ser considerado fantasía. Entonces entra dentro de la fantasía romántica, que es lo que quiero decir. Pero lo romance paranormal pues ya es solamente el componente paranormal, sin mucha estructuración política, sin mucha estructuración de fantasía de criaturas, de universos. Incluso muchas veces estos romances paranormales se dan en el mundo real, en el mundo en el que vivimos nosotros, y solamente el componente paranormal, que es los vampiros que viven entre humanos, los hombres lobos que viven entre los humanos y cosas así por el estilo. Eso es lo que caracteriza como lo paranormal, el romance paranormal para mí. Pero bueno, eso era, digamos, más o menos a lo que quería llegar con este video. Como les dije, es un poquito más corto, pero quería hacer la distinción entre la fantasía romántica y el romance paranormal, tanto para mí en mis próximos videos, también como para ustedes, que quede un poquito más claro la distinción entre los géneros y los que ustedes quieren leer y lo que no les gustaría leer, y bueno, etcétera. Pero entonces, voy a cerrar ya el video con un ejemplito chiquito como para darles más contexto a la cosa. Pero por ejemplo, pues Crepúsculo es un romance paranormal, 100% paranormal, y la fantasía romántica nos podríamos ir a ver algo como, bueno, Crave, por ejemplo, como les dije, Crave es, para mí comenzó como un romance paranormal y se fue volviendo muy fantasía romántica, y Crave es un libro que es bastante conocido, bastante popular, digamos. So The Academy también es una fantasía romántica. Tenemos Quicksilver, que ahorita está muy famoso. Esa es una fantasía romántica. Direbone también está como muy popular hoy en día y es fantasía romántica. Caraval es fantasía romántica. Once Upon a Broken Heart es fantasía romántica. Estoy intentando pensar en los libros como más populares que he leído de fantasía romántica, para darles como un ejemplo de pronto como más puntual. Pero sí, eso es más o menos como la diferencia para mí, para lo que para mí es la fantasía romántica y lo que para mí es el romance paranormal. Espero que quede un poquito claro. De todas maneras, si no, me pueden hacer cualquier pregunta acá en los comentarios y que voy a estar pendiente. Pero bueno, eso es todo lo que les tengo por hoy. Les recuerdo que acá abajo en mi descripción están todas mis redes sociales. Si me quieren apoyar dándole like, comentando o compartiendo este video. Y si quieren más contenido mío, principalmente sobre libros, los invito a que se suscriban y prendan la campanita para que no se pierdan de ningún video, recomendación o libro que les pueda interesar. Si llegaron hasta acá, por favor déjenme en los comentarios un maguito, pensando en todo lo paranormal y las brujas y las magias. Pero bueno, eso es todo. Nos vemos en el siguiente. Que estén bien. Chao.